Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Continuamos en esta celebración de la Semana Santa. Llegamos al miércoles santo. Vamos a tratar de hacer una breve reflexión en torno a la lectura del Evangelio de este día, tomado del capítulo número 26, versículos del 14 al 25 del Evangelio según San Mateo. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él siempre nos asista con su sabiduría. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el miércoles santo, seguimos esta preparación, ya estamos a las puertas del Sacro Triduo Pascual, estamos a punto de terminar la celebración del tiempo de Cuaresma y de iniciar un nuevo tiempo. Y vamos preparándonos poco a poco. Hoy, la liturgia de la palabra nos pone a nuestra consideración en el miércoles santo el capítulo número 26 de San Mateo, hemos dicho, en sus versículos que van del 14 al 25. El texto del Evangelio nos habla de la última cena y también de la traición de Judas. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: El Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo, acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el texto de este miércoles santo. En esta escena que nos acomete el día de hoy, consideramos esta traición de Judas. Todos nos admiramos de la traición de Judas. Todos nos escandalizamos incluso ante esta situación de ceguera muy grande que tiene el corazón de Judas y que no se da cuenta de lo que de alguna manera, vamos a decirlo así, va a obrar. No se da cuenta en una conciencia profunda, pues, porque no es que no sepa lo que está haciendo, pero lo sabe sin una conciencia profunda, porque si tuviera tal conciencia, no lo hiciera probablemente, como nos suele pasar a nosotros cuando traicionamos a Jesucristo nuestro Señor. Lo hacemos quizás sin esa conciencia, sin esa sabiduría del Espíritu, sin esa conciencia espiritual. Podemos tener esa conciencia quizás psicológica de lo que hacemos. Podemos tener incluso una conciencia moral más o menos desarrollada. Pero mientras no tengamos esa conciencia espiritual que nos hace ver lo horrendo de nuestro pecado, lo horrendo del rechazo a Jesús, a Dios, pues no podremos
darnos cuenta de lo grave que estamos cometiendo. A Judas le hace falta esta gracia entonces, de tener esa conciencia espiritual, pero también nos puede pasar a nosotros. De hecho, nos pasa. Por eso caemos en ocasiones en actitudes, acciones, pecados pues, que no deberíamos cometer y que de los cuales a veces nos arrepentimos con gran dolor, pero que sin embargo los cometemos. La historia de Judas pues es también en cierto modo nuestra historia y por eso debemos de considerarla, no juzgando a Judas ni a ningún pecador, ni siquiera a nosotros mismos, pero sí considerando con toda seriedad lo que aconteció en el caso de Judas. Veamos algunos detalles de esta situación. En primer lugar, nos dice el texto que en aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas, fue a los sumos sacerdotes y les propuso cuánto estaban dispuestos a darle si les entregaba al Señor. Bueno, el texto comienza con esta escena de un Judas que va donde los sumos sacerdotes. Ya sabemos el entorno que tiene los sumos sacerdotes. Tienen un entorno de contrariedad. Jesús les ha dicho muchas cosas y ellos han tomado una actitud contraria contra Cristo. Y Judas va donde ellos. Así comienza el texto de hoy, diciéndonos ¿dónde está Judas? Judas está no con quien debe estar. Judas es aquel que probablemente no supo permanecer con Dios. No supo permanecer con Jesucristo, aunque Jesucristo sí permanecía con él. Pero Judas no. Judas estaba permaneciendo con otras ideas, con otras personas. El ejemplo más elocuente es el que en este momento nos transmite al iniciar esta perícopa San Mateo, en el versículo 14. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes. Uno de los 12 nos dice quién era. Uno de los 12. Es decir, era uno de los que tenía que estar con Jesús. Uno de los que tenía que estar siempre con Jesucristo porque era uno de los elegidos de Él. Uno de los más íntimos colaboradores que Él tenía. Uno de los 12. Y sin embargo, no está donde debe de estar. No permanece donde debe permanecer. Este fue donde los sumos sacerdotes. Aquí comienza toda traición humana. De no saber estar con quien se debe estar, de no saber estar donde debemos estar, no saber permanecer. Este es como el inicio de toda catástrofe en nuestras relaciones, en nuestra vida también espiritual y también existencial y moral. Y esto es lo que le acontece a Judas. Pero continuemos. Más adelante, ya cuando están en la última cena, Jesús llega a decir esa frase: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Ellos, los discípulos, se ponen muy tristes y comienzan a preguntarle uno tras otro al Señor Jesús. Y Judas probablemente se sintió como en la obligación de también él hacerle esa pregunta, porque todos los demás compañeros, los demás apóstoles, habían preguntado si eran ellos o no. Y Judas también pregunta. Judas no se mueve de modo libre, de modo sincero. Se mueve mintiendo, se mueve por estrategia, según la conveniencia, para quedar bien ante los demás. Probablemente Judas nunca pensó que Jesús le iba a responder con tanta sinceridad y al mismo tiempo con tanta amabilidad y paciencia. Judas ha traicionado a Jesús. Pero, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Algo de eso hemos dicho ya. Hemos dicho de que Judas traicionó a Jesús porque estaba ciego en su corazón. Lo dice la Escritura, la maldad ciega el corazón del hombre. Pero, ¿por qué llegó a esta ceguera Judas? ¿Por qué podemos llegar nosotros los seres humanos a semejante ceguera? Muchos de nosotros tenemos gracias. Judas había recibido una gracia especialísima. Tener la oportunidad de estar cerca, no solo espiritual, sino físicamente, de Jesucristo, de conocerlo, de convivir con Él. Esa era una gracia grandísima que Dios Padre le había concedido. Y siempre que Dios concede una gracia especial, también da la posibilidad de aprovecharla. Pero Judas la ha rechazado. Podríamos decir,
según el título de esta reflexión, es que porque Judas se sintió traicionado por Jesús. Judas se consideraba traicionado por Jesús muy probablemente. Según algunos estudiosos de la Escritura, Judas tenía la inclinación o era pues afín a las ideas de los celotas. Los celotas era un grupo radical, creyente en Dios, pero también creyente en la liberación política y social del pueblo de Israel del yugo de los romanos. Los celotas incluso tenían una especie de ala, vamos a decirlo así, pues política. Siempre estaban como pendientes de buscar momentos para agitación popular y así poder de alguna manera liberarse poco a poco del yugo de los romanos. Esta idea también les había llevado a los celotas a considerar que el Mesías que iba a venir tenía unas características solamente o principalmente de índole política y social, que la liberación que iba a dar el Mesías era más política. Entonces, en Judas habían esas ideas. O sea, para Judas, este Mesías que se va a entregar con dolor, con sufrimiento, que se va a dejar matar incluso por las autoridades romanas y también por las autoridades judías, no le cuadra. Y Jesús ya había anunciado eso. Él ya había anunciado que lo iban a matar, que iba a ser entregado a los sumos sacerdotes y a las autoridades también civiles y lo iban a matar. Y así iba a dar gloria a Dios. Y Judas no quiere eso, no acepta eso. Se siente frustrado por un Cristo que no es como el que él quería que fuera, que no llena las expectativas propias de él. Y entonces Judas se siente por ello traicionado, por Dios, por Jesucristo. Pensaba que era diferente a aquello a lo cual en un primer momento él se entusiasmó y él creyó, pero que ahora que se da cuenta cómo en realidad es el Mesías y cuál es el verdadero plan de Dios, entonces Judas se siente traicionado por Jesús. Y si bien es cierto, lo va a vender por dinero, por 30 monedas, pero en la raíz de eso no está el dinero. En la raíz de eso está su forma mental, de cómo concibe las cosas, de cómo quiere concebir a Dios, de cómo quiere concebir la salvación. Es su manera reductiva de pensar las cosas que le lleva a Judas a despreciar el mesianismo que Jesucristo trae, porque se siente traicionado, engañado por Jesucristo. Y entonces muy probablemente por eso recurre a la venganza, a traicionar a Jesucristo, porque considera que es un enemigo del pueblo, que es un enemigo de la causa de liberación del pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Mejor entregarlo a los sumos sacerdotes para que lo exterminen, porque su manera de proceder lo que va a hacer es que el pueblo entero se siga sometiendo al yugo del imperio romano. La lectura de Judas, pues, es una lectura meramente, hemos dicho, político-social. Le impide ver lo más trascendente que Jesús de Nazaret va a ser y que a la larga también puede iluminar esa liberación político-social. Pero Judas no ve las cosas así. A Judas le interesa principalmente lo de este mundo, lo terrenal, no lo trascendente, no lo eterno. Y por eso Judas, de alguna manera, traiciona a Jesús. Esta es una enseñanza para nosotros, porque también a nosotros nos puede acontecer esto en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Puede ser que Dios no llene nuestras expectativas, no tanto porque Dios no las pueda llenar, sino porque queremos que Dios actúe, que Dios haga lo que nosotros consideramos que es bueno. Eso es lo que nos acontece, porque queremos que Dios se amolde a nuestra voluntad, a nuestra mentalidad humana, pero no nosotros cumplir su voluntad. Y entonces es ahí donde, al igual que Judas, podemos sentirnos como traicionados por Dios, olvidados por Dios, que Dios no llena nuestras expectativas, que la religiosidad, que la espiritualidad cristiana no llena nuestras expectativas. Yo he escuchado a personas decir, si esto es aburrido, esto yo no siento que me llena, cuando van a la Eucaristía, cuando hacen una oración, cuando escuchan, por ejemplo, algo del Evangelio, pero en el fondo no es tanto que no llene Dios, que no llene el Evangelio, que no llene el sacramento. El problema es que no nos dejamos llenar, porque queremos llenarnos de aquello que nosotros consideramos como lo único bueno. Este es nuestro problema.
Este fue en gran medida el problema de Judas. Hoy en este miércoles santo, a las puertas ya del Sacro Triduo Pascual, Dios nos invita a tener la docilidad del Espíritu para no traicionarle, para no rechazarle, para así cumplir su voluntad. Pidámosle al Señor esa gracia. Hasta la próxima.